Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de análisis, además de noticias, con Raúl Ponce de León. ¿Cómo le va, Gabriel Pereira? Qué gusto tenerlo de compañía. ¿Anda bien? Bien, ¿y usted? ¿Sabe cómo vamos a definir este mes de noviembre? No. El mes de Marcet. Me parece bien. 1 de noviembre, usted recuerda, Búsqueda dio a conocer un miércoles 1 de noviembre lo que fueron las declaraciones de Carolina H. frente a la Fiscalía, los audios, todo ese manejo interior del gobierno, y a partir de allí no paró hasta hoy con noticias de Paraguay ligados a Marcet, ¿no? Sí. Yo creo que si hay algo que uno podría sacar en limpio de todo esto, más allá de la investigación que la justicia puede hacer, es que Marcet nos permite ver las dimensiones que el narcotráfico puede adquirir como un fenómeno no solamente criminal, sino político y porque genera un foco de interés, digamos, informativo que la gente mira con más, ¿no? Si no estaríamos viendo las muertes en la periferia, como esta cosa, ¿no? Digamos, que no tiene una relevancia, pero esto nos permite ver que generó una crisis política en Bolivia, una crisis política en Paraguay, una crisis política en Uruguay, más allá de si hubo corrupción o no hubo corrupción. Me parece que la dirigencia política tiene que tomar nota de esto, tiene que tomar nota de cómo en la década del 90 se advertía en ese cambio de la matriz delictual, la presencia del crimen organizado no era lo mismo que el crimen común. Quedó claro en Bolivia cuando Marcet se le fugó de las narices, ¿no? Y se pudo ir prácticamente todo su equipo. Exacto. Y si alguna duda quedaba de lo que es la infiltración del narco en la estructura de media de los gobiernos, en Paraguay es terrible. La propia, dice, no estamos hablando de decir una jerarca, una senadora de la oposición paraguaya, no es la policía caminera o un sector, es Interpol, se supone que es la élite policial. Y a ese nivel de corrupción llegó, tuvieron que destituir al jefe, al subjefe que estuvo 2 días porque le usaron la contraseña e ingresó. Terrible. Desde Francia, Interpol Francia fue la que denunció, ¿no? Totalmente. Terrible, ¿no? ¿Sabe que yo estos días he estado revisando las frases de Eric Gillan, consejero de la Embajada de Estados Unidos, ya dejó la embajada, en un seminario que hubo, que siempre normalmente suelen ser muy diplomáticos estos funcionarios. En ese momento dijo, he notado aquí cierta tendencia a pensar que por alguna razón lo que sucede en toda América Latina no pasará en Uruguay. Lamento avisarles que no es así. Uruguay es un país estupendo, democrático y abierto. Hay muchos sitios así en América Latina que han sido destruidos por el tráfico de drogas. Lo que está pasando en Guayaquil, en Ecuador, es espantoso. Y Montevideo no debería pensar que este sitio es Marte. Ecuador hace 5 años tenía 6-7 homicidios cada 100.000 habitantes. Es terrible, ahora está entre los primeros del mundo. Crisis total. Institucional, dice, se tuvo que ir el presidente. Mucha gente, decía Gillan, me ha dicho que aquí en Uruguay no está el problema del lavado, porque es difícil abrir una cuenta bancaria. Les voy a decir algo, en Uruguay es difícil abrir una cuenta bancaria para cualquier persona, menos para los lavadores de dinero del crimen organizado. Y yo creo que esta cosa de enfocar, históricamente nosotros decíamos, lo escribí en la columna, Estados Unidos pone el consumo y Sudamérica pone los muertos, ¿se acuerdan? Sí. Traigámoslo a Montevideo. La costa pone el consumo y la periferia pone los muertos. Porque el delito de la costa está en el lavado de dinero, están las grandes partidas que hay que hacer un control fronterizo, sí, los grandes consumidores. está en la corrupción, ¿no? Es ahí donde hay que dar una lucha frontal que no genera una reacción violenta como la que nos está ocurriendo en la periferia, donde se nos mueren todos los días botijas de 16, Lo que pasa 17, es que está el concepto años. de que son ajustes de cuenta y se van matando entre ellos, y entonces como que tiene un valor distinto. No es una muerte que tenga la misma valoración que se ocurre en Pocitos, en Carrasco, en Malvin. Allí los focos informativos son mucho más intensos. En la periferia, bueno, era un marginal. Pero eso es lo que la ocurre en la sociedad. Es la consecuencia más sangrienta de un fenómeno que arranca Yo estoy arriba. Estoy de acuerdo. Esto es como, ¿sabe qué? Es como un iceberg al revés. La parte que se ve del iceberg, la punta, es la que no se ve en el narcotráfico. El poderoso. ¿Y cuál es? Y la base son los pequeños narcotraficantes que mandamos todos los días a la cárcel. ¿Y cuál es la solución? ¿Es ser más tolerantes con el tráfico? ¿Evitar que haya menos competencia entre bandas? ¿Que no sean tan agresivas las confrontaciones? Por lo menos tenemos una contradicción en la política antidrogas. En la demanda somos tolerantes, el consumo no se criminaliza y las pequeñas cantidades no se criminalizan, ¿ok? Ahora, ¿quién va a proporcionar esto? Sí, tuvieron que cambiar lo de la LUC, lo estricto de la LUC, por las madres cuando los agarraban con algún porcentaje de droga, ¿no? Las mataban en cana. Somos tolerantes con el consumo y radicalmente represivos con la oferta, ¿no? Es difícil aceptar esto, Raúl. Mire, yo le cuento algo. En Colombia, cuando la guerrilla quería derrocar el Estado,
el Estado quería derrocar, los narcotraficantes no. Cuando el gobierno se sentó a negociar con la guerrilla, el pueblo aplaudió. Cuando habló de negociar con los narcotraficantes, lo criticaron severamente, porque el narcotráfico tiene esa cuestión ética. Pero cualquier gobierno que se plantee terminar con el narcotráfico en el consumo o en la demanda es ilusorio. Y claro, porque además tiene toda la base productiva de los productores, de la coca. Entonces, ¿con qué sustituye? El Plan Colombia no funcionó muchas veces por eso. ¿Cuál es la sustitución de los ingresos de los productores de la coca? Pero para empezar en la base más baja, ¿no? O sea, si usted parte de la base y es consciente de que no se va a terminar con el consumo y no se va a terminar con el narcotráfico, entonces tiene que presentar una política que sea consistente con eso. No se puede decir, vamos a ir en la lucha frontal contra el narcotráfico, ¿para qué? Si no lo vas a derrotar. Sí, pues aparte sabe que cierra una boca aquí, sale a las 2 cuadras. Eso es porque la demanda sigue existiendo, el tráfico sigue existiendo. Hay que tener una policía lo va cambiando. Muy profesional y un coraje político muy grande para tener un discurso y una política que vayan por otro lado. ¿Cómo le ha pegado el gobierno toda la situación de Marcet en este mes de noviembre, de que arrancó todo lo que ha ocurrido con la fiscalía, la salida de los ministros? Las encuestas no parecen darle a la calle una caída, ¿no? Por lo menos en lo que es el apoyo, según la última encuesta de opción, sigue con un núcleo duro del 42% que no varió, incluyendo la valoración del hecho de Marcet. Sí aumentó la desaprobación, ¿no? Sí. Hay un núcleo que era más, digamos, más ahí al medio, que no tenía una valoración negativa, ahora 8 puntos le incrementó, pero el núcleo duro lo sigue. Dejémosle lo electoral a los políticos y tratemos de destacar qué es lo importante de esto, que es el crimen organizado nos está pegando y es el que afecta a las instituciones. Sí, pero son los políticos los que tienen que implementar las políticas de seguridad, son los que tienen que tener claro, ¿no?, el diagnóstico y las políticas a implementarse. Es verdad, no veo con claridad un camino distinto al que hemos recorrido los últimos 30 años. Lo que pasa es que, claro, es un tema complicado y acá el juego político ha estado dominante con el tema Marcet, desde la oposición criticando todos los días, del gobierno tratando de salvar su cuerpo, y entonces así estamos. Las propuestas quedan en el segundo... nuestras urgencias no tapan la mirada del futuro. Veremos cómo evoluciona, Raúl. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos en BTV Noticias. Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad.